Buen día chicos, les saluda el docente Michel Rivera Seminario de la ciudad de Tumbes en el país de Perú. El día de hoy, 12 de diciembre del año 2022, vamos a ver el tema aprendiendo el asiento de venta de mercaderías usando el plan contable y su dinámica contable. No se olviden que al final denle me gusta, compartan el vídeo, espero el super gracias y sus comentarios para seguir mejorando. He planteado dos ejercicios. Estos 5 enunciados tratan de la misma operación. La única diferencia es en cuanto a los términos. Por ejemplo, en la primera nosotros tenemos que se vende mercadería por 4.000 más IGB, el otro sería afectas al IGB, el tercero sería base imponible, el cuarto sería valor y el quinto nos dice subtotal. Entonces, estos términos es usado por los docentes para poder decirte que esta venta todavía no se ha calculado el impuesto. He tratado de hacer en 3 pasos para poder realizar el asiento de ventas. En este paso número 1 vamos a aprender a calcular bien el impuesto con una técnica que yo he planteado para la resolución en este vídeo. Estos 5 términos, como ustedes pueden visualizar, acá están los términos que yo estoy planteando. Valor más IGB, base imponible, afectas el IGB o subtotal. El IGB acá es un impuesto que cobra el Estado según la ley del IGB. El impuesto es el 18%. En otros países pueden ser el 12%, el 10%, 15%, sea que me estés viendo en otros países, este ejercicio también va a ser enfocado a tu país, solamente tienes que modificar el porcentaje. El escenario que dice 4.000 soles más IGB. Entonces, ¿dónde dice más IGB? Acabe. Nosotros vamos a tener que poner aquí 4.000 soles. Acuérdate algo, que cuando el monto esté arriba, para yo hacer los cálculos de una manera rápida, como el IGB es el 18%, entonces yo lo tendría que multiplicar por 1.18. Entonces, cuando está arriba, 4.000 por 1.18. Si en tu país la tasa del impuesto es 12%, sería 4.000 por 1.12. Si fuera por el 15%, entonces sería 4.000 por el 1.15. ¿Cómo hallaríamos nosotros el impuesto? Hallaríamos la diferencia. 4.720 menos 4.720 de impuesto. De esta manera terminamos el paso número 1. Ahora, paso número 2 es reconocer los códigos del PSG y su dinámica contable. Aquí nosotros tenemos los cálculos. Ahora nosotros decimos, es una venta, entonces, ¿qué cosa es? ¿Es un activo, pasivo? ¿Es un patrimonio? ¿Es un gasto? ¿O es un ingreso? Profesor, cuando yo vendo, profesor, o cuando la empresa vende, es un ingreso. Ahora, el IGB, profesor, el cliente me está pagando el IGB. Por tanto, nuestra empresa tiene la obligación de pagárselo al Estado, que acá en el Perú es la administración tributaria, que viene a ser SUNAT. Entonces, nosotros tenemos, profesor, un pasivo, una deuda a pagarle al Estado. Ahora, el precio de venta tenemos que cobrarle al cliente. Profesor, las cobranzas están en el activo, ya que en el activo están los bienes y las cobranzas. Ya hemos reconocido, cada monto debe tener un elemento. Ahora sí, veamos su dinámica. Si aumenta o disminuye. Entonces, vamos de una manera detenida. Pregúntate, cuando la empresa vende, ¿tus ingresos aumentan o disminuyen? Profesor, aumenta, porque si estamos vendiendo, tengo más ingresos. Profesor, si el IGB me lo está dando el cliente, yo tengo una deuda a pagarle al Estado. Por tanto, profesor, mis deudas aumentan también porque yo tengo la obligación de pagarle al Estado. Entonces aquí estaría aumentando. Ahora el precio de venta, que es 4.720, yo tengo que cobrarle al cliente. Entonces si yo tengo que cobrarle, tengo que exigirle, ¿sabes, cliente? Págame. Por tanto, mis cobranzas también aumentan. ¿Para qué nos sirve esta figura que les estoy planteando acá? Para yo poder reconocer si lo pongo en el debe o llamado cargo o lo pongo en el haber llamado abono. Si los ingresos aumentan, ¿dónde debe ir? Profesor, si los ingresos aumentan, debe ir en el haber. Entonces su dinámica es el haber. Ahora, profesor, el pasivo está aumentando. ¿Y por dónde aumentan los pasivos? Por el haber. Y si mis activos aumentan, aumentan por el debe. Hasta ahí
lo pueden aplicar en cualquier país que me estén escuchando. Ahora lo vamos a figurar según el Plan Contable General Empresarial acá en el Perú. Los ingresos están en el elemento 7. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de ingreso es? Es una venta. ¿Pero qué estamos vendiendo? Mercadería 71. ¿Dónde? Acá en el Perú. Es una venta local. Porque si fuera una exportación sería la 7011. Pero el ejercicio no está diciendo que se está exportando, sino que se vende. Se asume que es una venta local, 7012. Ese es el código según el Plan Contable General que rige acá en el Perú. El IGB, ¿qué código será? Como es un pasivo, es un elemento 4. El IGB, ¿qué cosa es? Un tributo. ¿A quién tengo que pagarle yo ese tributo? Al gobierno nacional, 41. ¿Cómo se llama? IGB cuenta propia. Entonces ahí tenemos ya el código que rige acá en el Perú relacionado al IGB de ventas. Ahora, yo tengo que cobrarle al cliente por tanto es un activo, elemento 1. Cuentas por cobrar comerciales, yo le tengo que emitir una factura ya emitida. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos el paso número 2. Del paso número 2 nos va a interesar esto para nosotros realizar el asiento contable. Apunten ahí en su cuaderno, todo asiento contable se empieza por el debe, o sea, por el cargo. ¿Quiénes tenemos primero en el debe? Tenemos a la 12. La cuenta 12, su nombre y el monto, 4.720. Después 12.1. Facturas y otros comprobantes por cobrar, luego la 1212 que es una factura emitida y ya tenemos acá que tengo que cobrarle al cliente. Una vez terminado de anotar en el debe, procedemos a anotar el haber. Entonces, ¿quiénes tenemos? A la cuenta 40. ¿Cómo se llama? Tributos por pagar, el gobierno nacional, impuesto general a las ventas, IGB. De la manera hasta el último, analítica del plan contable. Tenemos que anotar las ventas. Entonces la venta, la cuenta 70, 71, venta de mercaderías, 7012, venta local. ¿Dónde lo tengo que anotar? En el haber o llamado abono. Asegúrense que en cada asiento debe realizar lo que es la verificación de la partida doble o igualdad económica en otros países. Entonces yo tengo que sumar el debe y tiene que salir igual también de la suma del haber. Aquí en la operación número 2 podemos visualizar que también hay 5 maneras que el profesor puede ponerte como enunciado. Se vende mercadería por 5.900 incluido el IGB. Se vende mercadería por un monto total de 5.900. Te puede poner también, se vende mercadería por un importe total de 5.900. Te puede plantear, se vende mercadería por un precio de 5.900. O te puede poner en el enunciado, se vende mercadería por un total de 5.900. Sea cual sea de estos 5 enunciados que te ponga el profesor al momento de tomar una evaluación, el desarrollo es de la siguiente manera. Dice, incluido IGB, monto total, importe total, precio o total. En el anterior ejercicio nosotros habíamos empezado por arriba, pero en este caso vamos a empezar por abajo por los términos. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que ya el impuesto está incluido, desagregarlo, descomponerlo. Como dice 5.900, vamos a empezar por abajo. Cuando nosotros comencemos por la parte de abajo, vamos a hacer lo contrario. Si en la anterior nosotros comenzamos por arriba, multiplicando por 1.18, cuando empecemos por abajo, tenemos que dividirlo entre 1.18. Si fuera en tu país el 12% de IVA, entonces tú tendrías que dividirlo entre 1.12. Si fuera el 15%, entre 1.15. Si fuera el 10%, entre 1.10. Entonces yo divido 5.900 entre 1.18 para yo poder hallar cuánto fue el valor de la venta. Yo divido, sale 5.000. Y siempre el IGB lo voy a hallar por la diferencia de los dos. Del precio menos el valor. La diferencia sería de 900. Esta técnica yo lo aplico para todo tipo de ejercicio de ventas que estén grabadas con el impuesto. 5.000 soles. Es valor venta. Perfecto, ese es un ingreso que estoy vendiendo.
El IGB o IVA es un impuesto, por tanto es un pasivo. El precio de venta tengo que cobrarle yo al cliente. Entonces las cobranzas están en cuando yo vendo, mis ingresos aumentan. El IGB, profesor, mi impuesto, ¿verdad? Tengo que pagarle al Estado, por tanto aumenta, y yo tengo que cobrarle al cliente, también mis cobranzas aumentan. Ahora sí, nos va a permitir realizar ¿qué cosa? Si lo tengo que anotar en el debe o en el haber. Como los ingresos aumentan, ¿por dónde aumentan los ingresos? Nosotros vemos que aumentan por el haber. Entonces aquí iría el haber. Aquí los pasivos aumentan. ¿Por dónde aumentan los pasivos? Los pasivos aumentan por el haber. Entonces aquí iría el haber. Precio de venta aumenta, tengo que cobrarle al cliente, mis activos aumentan, por tanto los activos aumentan por el debe. Ahora los códigos, ya sabemos que aquí es una 7012, el precio de venta, ¿verdad? Tengo que cobrarle al cliente, sería una 1212, que una vez que hemos sacado la dinámica y su código, todo asiento contable, sea en el Perú, en el Ecuador o en cualquier otro país, todo asiento contable se empieza por el debe porque es un principio contable. No hay deudor sin acreedor, nos dice el principio de partida doble o dualidad económico, también llamado igualdad económico en otros países. Entonces, empezamos nosotros por el debe. Tenemos por acá, una vez anotado el debe, tenemos que anotar el haber. Visualizamos que aquí está la 40. Una vez que ya hemos pasado la 12, hemos pasado la 40, ahora la 70, ahí nosotros estamos pasando la 70, que está en el haber con 5.000 soles. No se olviden que al final ustedes tienen que sumar, acuérdense, verificar que esté bien, porque esta es una regla muy importante, un consejo que les doy, que en cada asiento contable ustedes verifiquen que su debe sea igual a su haber, para que así ustedes no tengan problemas luego de hacer la hoja de trabajo o balance de comprobación. Cualquier consulta lo pueden dejar en los comentarios y por favor no se olviden de suscribirse al canal.